Periodistas Unidos presentan El Cartero llama a... Un espacio de libre conversación con los periodistas Roberto Mario Gax y Ernesto Olivares Perque, con un invitado sorpresa. Hoy es llamado por el cartero. Conversemos con él. ¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva edición del Cartero Llama a. Esta vez tenemos no un invitado, tenemos un amigo, un compañero, a quien conocimos el año 88 en el diario La Tercera. Es una persona que se ha abierto camino en base a sacrificios y talento. Dejemos que Roberto Mario Gask lo presente. Amigas, amigos, este invitado es un reportero en esencia, es un amigo de la noticia, es un apasionado de la radio, estudió en la Escuela de Artes Gráficas, su vocación de comunicador lo llevó a ganarse distintos premios de suma trascendencia. Por ejemplo, el Instituto de Historia y Estadística del Fútbol Chileno junto a la ANFA lo premió el año 2015 por su promoción del fútbol chileno en todas sus divisiones. El año 2020 recibió el premio Maestro de Periodismo Deportivo, que lo entrega el Instituto de Historia y Estadística del Fútbol Chileno, que está reconocido por la FIFA. Me refiero al reportero de Coltauco, Eduardo Ítalo Mella. Eduardo, bienvenido al Cartero Llama a. Bueno, Roberto Mario, muchas gracias por la invitación. A Ernesto Olivares, Oliveto, más conocido como Oliveto. Para mí es un verdadero placer reencontrarme con ustedes después de tanto tiempo a través de la tecnología. Si bien hemos estado en contacto telefónicamente, pero hacía rato que no los veía, uno con barba blanca, el otro también, ¿no? ¿Verdad? Con incipiente también con su barba. Así que un placer poder conversar con ustedes y quiero felicitarlo a la vez por esta gran iniciativa porque han tenido tremendos invitados y yo me siento muy halagado por esta invitación que ustedes me han hecho, tanto Roberto Mario como tú, Ernesto. Bueno, este es un programa de conversación más que de entrevista, en donde el invitado tiene la posibilidad de hablar sin ser interrumpido. Esa es nuestra característica. Eh, lo que es una ventaja es una característica que nos da un plus. Eduardo, bueno, nosotros te conocemos desde el año 88. Te conocimos como un modesto reportero que empezaba a aprender. Ahora Así es. has ganado premios. Yo estuve presente cuando te dieron el premio Julio Martínez. Estaba ahí en la sede de la Universidad de Valparaíso, presente. Me tocó aplaudirte. Te fuiste temprano, sí, porque tenías algo que hacer, un compromiso. ¿Cómo ha pasado el tiempo, ah? Desde entonces, desde el 88 que yo te conocí, hasta ahora. Sí, bueno, en realidad fue para mí una tremenda sorpresa llegar al diario La Tercera, que ahí te conocí. Y a Roberto Mario lo conocí el año 83, 84 en Radio Chilena y después nos reencontramos en el diario La Tercera. Bueno, como ustedes bien han dicho, yo creo que a punta de esfuerzo, de empeño y también de mucha entrega, he logrado ir caminando y cimentando este camino que afortunadamente ha sido muy, muy hermoso y estoy absolutamente realizado. Yo siempre he dicho que cuando uno hace lo que quiere y más encima le paguen, es la felicidad total. Y yo creo que en eso estoy disfrutando de todo este momento que he tenido. Es cierto, yo llegué al 85, 86 al diario La Tercera y conocí a Roberto Mario y 2 temporadas después te conocí a ti cuando tú llegaste también a integrar esa gran plantilla del diario La Tercera. Eduardo, tus inicios fueron, si no me equivoco, junto al conocido y viejo periodista Santiago Chavarría. Él te descubrió o él te invitó por ahí por el año 82, 83. Por ahí larga tu carrera, ¿no?
Sí, efectivamente a fines del 81 yo siempre he sido un asiduo a los partidos de fútbol, no tan solo de primera, segunda, sino que también de tercera división. Y ahí tuve la suerte de conocer en un partido de Soín Cabata con el Gutierre a Santiago Chavarría, lo fui a ver y me puse a conversar con él porque me llamaba mucho la atención los medios de comunicación, pero especialmente la radio. Yo era un admirador por esos años de Hernán Solís, el bombín, como le decían todo el mundo, un tremendo relator de fútbol y me gustaba, me apasionaba y me acerqué a él a hablar y le conté yo que me gustaba mucho la radio y me empezó a invitar para que fuera a escuchar las transmisiones y a partir de ahí empecé a tener una amistad con él. Después él empezó a hacer deporte en la radio china de San Bernardo con Darío Verdugo y ahí ya él me invitó más formalmente para que participara en el equipo como reportero, entrevistador en los camarines. Así que así fue mi comienzo, pero el gran comienzo yo diría que fue el 83, estando en el Canal 11. eh, el Canal 11 se transformó de Canal 9 a Canal 11. Yo había estudiado electricidad industrial en la USACH y estaba haciendo mi práctica, entonces justo participé de ese proceso de cambio de tecnología del 9 al 11 y hubo un programa que se llamaba Chilenazo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de él, Yo me acuerdo, sí. que lo hacía Jorge Recuerdo. Rencoret. Jorge Rencoret. Que ganó Y, Oscar Andrade. ah, Que ganó Oscar Andrade. que ganó Oscar Andrade, efectivamente. Y a mí, como ya llevaba un buen tiempo ahí en el canal, llevaba 2 años, ya me habían contratado, estaba como jefe de mantención eléctrica, me encargaron la iluminación de ese programa. Y llega la radio china a transmitir porque era la capital del folclore, y como ese programa está dedicado al mundo del folclore, ahí yo me hice más amigo de Luis Pino Catalán, que era el locutor, y le dije que a mí me gustaba el fútbol y que yo estaba comenzando a participar con Santiago Chavarría y Darío Verdugo en las transmisiones cada 15 días, porque cuando jugaba Magallanes local, ellos solamente transmitían, no tenían plata como para ir fuera de Santiago, ni siquiera venían a Santiago al Santa Laura ni al Estadio Nacional a transmitir, sino que solamente transmitían los partidos de Magallanes, pero cada 15 días. Y así fue creciendo y fue ya llegando definitivamente al mundo de la radio. Después de ahí pasé a Radio Panamericana, que me fue a buscar el papá de Pancho Ortún con Juan Antivil. Me ofrecieron una monedita. Yo siempre trabajando en el canal, porque era lo que a mí me sustentaba. Entonces, ahí me gustó más porque ahí yo tenía la posibilidad de transmitir fútbol o de participar en las transmisiones los sábados y domingos cada 15 días. Yo me tenía que acomodar con los turnos en el canal, porque tenía turnos, pero ya iba al Estadio Nacional, iba al Estadio Santa Laura, eran palabras mayores, hacía Colo-Colo, la U, entonces ahí el bichito me fue pisando más fuerte. Ese fue como el arranque. Eduardo, tú has sido testigo de los cambios que han habido en lo que se refiere al trabajo del reportero de cancha. Antes el reportero de cancha estaba ahí detrás del arco, ingresaba a camarines, podía entrevistar durante el descanso cuando los jugadores iban saliendo. Ahora las cosas han cambiado mucho y quizás la gente, el hincha actual, desconoce esa etapa que era de mayor sacrificio. Sí, de mucho sacrificio, tiene mucha razón Ernesto, porque, bueno, me voy a remontar a los años, ¿no verdad? 81, 82, cuando estábamos en Radio Chena, prácticamente entre todos teníamos que estirar el cable, conectarlo a un teléfono, 100, 200 metros para llegar a la cabina del Estadio Bulco. Había que pedir el teléfono a una panadería que había ahí en toda la esquina, me acuerdo, y ellos nos prestaban el teléfono y nos conectábamos, prácticamente hacíamos de todo. Y lo más gratificante llegaba cuando empezaba la transmisión y uno podía ingresar a los camarines y conversar con los jugadores dentro del vestuario, conversar con el técnico. Después ellos salían a hacer su ejercicio precompetitivo. Después nosotros nos íbamos a la cancha, estábamos detrás del arco de los protagonistas. Los entrevistábamos a la pasada ahí mismo cuando terminaban los primeros 45 minutos y después al término del partido era lo mismo. O sea, nunca hubo ninguna restricción para los medios de comunicación y menos para los reporteros de cancha poder ingresar a los vestuarios.
Lamentablemente eso se quebró, creo que por ahí por el año 90, no, el año 2000, 2003, por ahí ya se terminó con eso, por lo menos acá en Chile. Creo que fue Harold el que cortó ese circuito y de ahí ya nunca más hubo acercamiento. Y lo que es peor es Oliveto y Roberto Mario. Hoy día solamente existen las conferencias de prensa. Claro. Antiguamente uno iba al entrenamiento y yo tomaba cualquiera que me interesaba y lo llamaba para un lado y le hacía la entrevista que yo quisiera. Hoy día no, hoy día está todo normado, hay que pedir una hora y ver si te dan la Hay que entrevista. acreditarse también. Hay que acreditarse una serie de requisitos que creo que han ido en desmedro primero de la labor del reportero y también del público en general, porque se quedan solamente con la voz oficial del club. Claro. Esto del retiro de los reporteros de cancha es una decisión que impuso la FIFA. Todos los escenarios del mundo se redujo a 1 metro el término del arco con la tribuna, a objeto de que en la cancha estuvieran solamente los 25 que corresponden, los jugadores, los árbitros y guardar línea. Eso nos alejó de los jugadores. Eduardo, pero después de haber recorrido desde esa radio Yungay, de la radio Chena, hoy día cuando en la radio telefonía ya está solamente vía online, tú te metiste en este nuevo sistema. O sea, no has dejado, no has parado nunca, te has ido renovando permanentemente. Y precisamente tienes detrás tuyo el collage de tu nueva gestión periodística. Sí, pues Roberto Mario, porque hubo que reinventarse. Yo trabajé el 83 más o menos hasta el 2005 en Radio Chilena, que se cerró la radio. Y ahí yo viví capítulos hermosos porque además trabajaba en el área del deporte, trabajaba en prensa, además en 2 oportunidades me mandaron a cubrir el Festival de Viña del Mar por la noche, hacía transmisiones de la radio. Yo creo que esa fue como la etapa más importante de mi vida en radio. Y además que ganaba sus buenas lucas porque te pagaban no solamente por el área deportiva, sino que además te pagaban por el departamento de prensa y además te pagaban, porque yo además era productor del programa Algo Más que Deporte con Pedro Carcuro. Entonces, toda mi fuerza económica la tenía concentrada en la radio. Y bueno, después de desaparecer la radio, me llevó Waldo Mora a la radio Santiago y ahí se me abrió otra puerta que fue ingresar al mundo de la educación y a través del mundo de la educación, la verdad, empecé a conocer un poco el mundo del Internet, la era digital. Con la pandemia todos vivimos lo mismo. Prácticamente como docente yo tenía que hacer clases vía online. Muy poco he aprendido, pero algo he aprendido de la tecnología, no es fácil. Y así fue como comenzamos a hacer este proyecto con Humberto Campodónico, que en paz descanse, el programa de Punto Deportivo que ya tiene 5 años. 5 años ya. ¿Eh? Bueno, Eduardo, volviendo un poquito al tema para cerrar el tema de los cambios que han habido en el trabajo del reportero de cancha, digamos también que el creciente número de medios de comunicación y de periodistas también ha obligado a poner un poquito de orden, en desmedro, como decías tú, del trabajo. Pero me quisiera yo recordar también que tú incursionaste en el periodismo escrito y en la tercera escribías Sí. y ahí te codeabas con grandes plumas como Eduardo Bruna, etcétera. Habían varias personas que seguramente influyeron en tu quehacer. Sí, yo siempre he sido bien honesto en eso y cuando yo llegué al diario, cuando se me invitó a trabajar en este proyecto, que fue Ernesto Busto, yo le dije que no sabía escribir, que yo lo que podía hacer era ir al entrenamiento, ir a cubrir una noticia y yo despacharla. Y así lo hacía. Generalmente la mayoría de las veces llamaba al diario y me recibía Roberto Mario Gá, Eduardo Bruna, Sergio Antonio Jerez, Orlando Escárate, Olafo. Siempre había uno dispuesto. Yo sé que al final, o sea, al comienzo no fue muy fácil para ellos comenzar a recibir mi despacho, pero fue lo que a mí me propusieron y yo también fui siempre honesto y les dije que no sabía escribir, o sea, no podía yo hacer algo que no lo sabía hacer y lo intenté, pero la verdad es que lo aprendí muy poco y con el correr de los años fui aprendiendo, pero no fue fácil. Pero sí estoy muy reconocido y muy querido y muy respetado por mi base o justamente por el diario La Tercera, que creo que mi labor principal era más bien reporteril, cubrir más allá de las plumas.
que Sí, escribir bien. yo quisiera interrumpirte un poquito para decir que ese sistema de traer la noticia y que quedara la redacción a cargo de un redactor de mesa, se usa mucho en Estados Unidos y en algunos países modernos. Es decir, el reportero va, da la noticia y alguien en el diario o en el medio la escribe. O sea, no era una cosa inusual, digamos. Los Sí, pero redactores de mesa. Los claro, redactores pero para mí obviamente era novedoso, porque nunca había estado en el diario La Tercera, solamente lo leía porque siempre fue mi diario predilecto. Pero trabajar con Roberto Mario Gál, trabajar contigo, trabajar con Lucho Urrutia, trabajar con Guarelo en sus comienzos, con Danilo Díaz, que hoy día es el presidente del Colegio del Círculo de Periodistas Deportivos, con el fue un Flaco Bruna. tremendo placer. Más encima me encontré con Juan del Viller, que fuimos Claro, compañeros en la básica, en la Escuela 7 de San Miguel, así. desde primero a octavo básico. Entonces fue todo como fácil por ese lado. Cuando vi a Juan, a la mayoría de los gráficos lo ubicaba, a los González, a los Moreno, porque ellos vivían en el llano y sus papás eran de ese sector y yo vivía ahí también. Entonces, no fue como muy traumático. Sí era traumático el tema de cuando tenía que escribir, porque la verdad es que la sufría mucho cuando me mandaban a redactar algo. Eduardo, en esa pasada tuya por la tercera, donde compartimos muchas jornadas en el estadio, jugando a la pelota incluso. Yo tengo el recuerdo tuyo de que estuviste presente en el caso del Maracanazo. Yo creo que fue un- una gran posibilidad de reporteo para ti haber estado presente en ese momento que marcó la historia del fútbol chileno. Tú estuviste con Roberto Rojas de ida, de vuelta, lo viste en el avión, viste todo lo que pasó y todo lo que se habló. ¿Qué opinas Bueno, hoy día de ello? con el correr de los años, obviamente fue una tremenda noticia, la verdad, que me tocó reportear, como alguien tituló por ahí, noticia exclusiva mundial, Sí, cuando el diario La Tercera lo sacó, ¿no verdad? que no fue tan Eh, exclusiva. claro, lo que pasa que, además, como yo justo estaba en ese proceso, me mandaban a cubrir la selección, y yo, previo a ese partido, vivía una etapa media complicada con el jefe de la época, que era Ernesto Busto, porque él me mandó con Cardenio Ulloa. No sé si ustedes se acuerdan que Cardenio Ulloa iba a disputar el título del mundo, y retrocedo un poco antes de llegar al tema de Roberto Rojas, porque justo fue para esa época, y Ernesto Busto me dijo, vaya con Cardenio y dígale a Orlando, la idea es Chile apoya a Cardenio. Ya, fui con él, fuimos con Carlos Ibarra, el reportero gráfico, día de invierno, medio lluvioso, y voy donde Orlando y le digo, mire, estoy con Cardenio en la cancha 2 y la idea es que la selección apoya a Cardenio. Y Orlando Aravena me dice, mira, el que quiere va, el que no, yo no voy a ir, no los voy a obligar a todos a que vamos. Bueno, y empezamos a invitar a los jugadores y empezaron a ir los jugadores, por Roberto, el mismo Fernando Astengo, Marcos Cornet, de toda la gente de las selecciones, Pato Reyes, Lucas Tudor, no, estaba Jaimito Ramírez, y estaba Ivo Basay, con quien yo tenía una amistad, porque ya lo había conocido cuando niño en Magallanes, cuando yo arrancaba en esto del periodismo, y le digo, Ivo, eh, está Cardenio Ulloa ahí. ¿Quién es Cardenio? Dice. Yo le explico que es un boxeador chileno. ¿Y a quién le ha ganado? Le ha ganado a varios, le dije, va a disputar el título del mundo. ¿Y qué quieres? ¿Que vaya para allá? No, me dijo, no, no, no me interesa. Ya, yo llegué, hicimos la foto, y yo ahí cometí un error, no sé si ingenuo, no, hasta el día de hoy no tengo la explicación correcta. Entonces, cuando llego al diario, me dice Busto, ¿cómo le fue? Bien, le digo yo. Y lo único malo, le digo, que Ivo Basay dijo que quién era, que a quién le había ganado. Y ahí Busto escribió eh, un artículo contra Ivo Basay, que Basay lo único que quería era pegarme al otro día, me agarró el pecho, lo pasé bastante mal con él, después me agarraron abajo en la sala que Carlos tenían de Ibarra, reunión. y me acuerdo que trató de defenderte. Así fue. Y me agarró el pecho y me trató mal, pensando que yo había escrito lo que había salido, y que en realidad el que lo escribió fue
Ernesto Bustos, incluso él puso que no se olvide el señor Basay que el diario La Tercera le regaló los primeros zapatos. Y yo ahí me defendía, le decía, digo, yo no tenía idea que te habían regalado los primeros zapatos de fútbol. Y más se enojaba, porque el resto lo agarraba para la chacota. Oye, no seas mal agradecido, le decían. Bueno, eso fue con el comienzo y ahí ya seguí con la selección. Después nos fuimos al Maracaná y pasó todo lo que pasó. Yo justo estaba en la caseta de la transmisión y bajé, no sé cómo llegué al vestuario, llegué al vestuario, vi a Roberto todo ensangrentado y lo único que sé que Miguel Nasur le mandó así con afura que el equipo no se retirara y ellos decidieron retirarse y retirarse. Después pasó todo lo que pasó, estuvimos prácticamente 2 horas en el vestuario encerrados, en el avión a Roberto lo traían aislado, acompañado de Alejandro Isi, eh, Jaime Vera, Raúl Ormeño, eran los que venían como cobijando a Roberto. Que fue una situación bastante complicada. Yo te debo decir y te debo confesar que al principio pensé que era verdad cuando estaba allá, porque al ver el vendaje lleno de sangre, jamás pensé que era mentira. Y tú has mantenido desde aquel tiempo una muy buena relación con Roberto Rojas. Sí, lo tuve porque días antes que él confesara, o sea, yo siempre le preguntaba que me dijera la verdad, de hecho un día lo llevé a la radio, lo entrevistamos y siempre mantuvo él su posición, que no, que la bengala, siempre mantuvo. Entonces, al final uno terminó por creerle y el día antes que él confesara yo fui a la casa de él con el Lucho Rutia, estaba toda su familia y solamente me marcó una frase que él dijo, eh, yo no he matado a nadie, dijo. Esa noche, antes de hablar, dijo, yo no he matado a nadie. Me dio vuelta, pero la verdad es que no pensé que él se hubiera cortado. La verdad es que me costó. De hecho, es más, porque yo al otro día, cuando salgo de la casa para el diario, el diario en los kioscos, que hoy día ya no está La Tercera en los kioscos, estaba en los kioscos y decía exclusiva mundial, y a mí se me cayeron las lágrimas cuando leí de que él había confesado que se había cortado, porque siempre le creí. Sí. Y bueno, después ya no hablé más del tema, sé que hubo gente que lo ayudó, se lo llevó a Copiapó a trabajar, en otras cosas. Se lo llevaron también ahí a San Francisco Mostazal. Pero siempre yo he tenido una duda. ¿Por qué el resto de sus compañeros nunca lo ayudó cuando muchos de ellos eran técnicos, Ormeño, el mismo Jaime Pizarro, el Chino Vera, y nunca lo llamaron para trabajar con él? Siempre he tenido esa duda. Oye, Eduardo, y quiero terminar la historia de Cardenio Ulloa, porque después que Ivo Basay intentó agredirte, yo escribí una columna también, Ah, con la que caí en desgracia con Ivo Basay y con varias otras personas. Lamentablemente la columna era muy elegante, pero se titulaba Tarjeta Roja para Basay. ¿pero era producto de lo Lamentablemente mismo o era otra cosa? era lamentando el hecho y condenando su actitud. Ya. Lamentablemente uno de los jefes, no voy a decir quién, le metió mano a la columna y puso una cosa de las pulseras de oro y no sé qué cosa. Que Tiene que haber sido el mismo. ¿Ah? Tiene que haber sido el mismo, Ernesto Y- Bustos, si él sabía su historia y yo no tenía pero idea. resulta que eso de las cadenas de oro echó a perder en la columna, en realidad. Claro, claro, claro. Echó a perder la columna. Y bueno, pero Basay estuvo enojado conmigo un buen tiempo. No, y conmigo, o sea, ahora nos saludamos, pero no hay ningún acercamiento. Creo que una vez nos dimos la mano y nunca más, porque él siempre creyó y cree hasta el día de hoy que yo escribí eso, y la verdad que yo Claro. tengo testigos que no lo fui. El Flaco Bruna escribió algo también al respecto. Sí, claro, sí. Bueno, y me acuerdo que Orlando Escárate una vez me dijo, no lo pesqué, me dijo, porque tú vas a ser periodista siempre y él va a ser jugador de fútbol y hasta ahí nomás. Pero no es la idea. No es la idea, claro. Pero en esos tiempos Ivo Basay era muy, o sea, siempre fue muy fuerte de carácter, Sí. fue muy como líder dentro de los equipos que tuvo. A mí me tocó también tener que enfrentarlo en un cara a cara después de haberle hecho una nota
sobre la rotonda de Quilín con Vespucio en un auto rojo después, y él venía con chaqueta roja de cuero, pantalón negro de cuero, venía de Francia. Entonces, cuando yo empecé, la nota puse Messier Pasay, pues. Después, al otro día, voy a Colo-Colo y me pasa más o menos exactamente lo mismo. O sea, no me intentó agredir de hecho, pero sí el vocabulario que tuvo fue bastante Sí, irreverente. sí, claro. Él era de esa manera. Sí. Sí, pero fíjate que era su carácter así, sí. Sí, claro, Era ese carácter. claro. Sí, pero está Y bien, desde está bien. Magallanes, ¿ah? Sí, desde Magallanes. Sí, pero uno de repente tiene que escuchar también las explicaciones. Claro. Claro, sí, no, no podemos equivocar, pero él me tomó el pecho y me quería pegar, Sí, me acuerdo derechamente. que Carlos Ibarra trató de intervenir ahí para Sí. separarlo. Incluso Bueno, Carlos Ibarra le dijo, tócalo y te mandamos, una cosa así, me acuerdo. ah, Bueno, son épocas pasadas sí, y hoy día, la verdad, espero que él esté muy bien, que le vaya muy bien en sus proyectos y aquí no ha Son pasado nada. épocas, Eduardo, son épocas pasadas, pero tú todavía tienes muy buen contacto, voy a insistir en lo mismo, con Roberto Rojas. Tú eres el único periodista que está vinculado con él periodísticamente en cualquier momento, digamos, en cualquier época. Y eso ha sido porque se ha dado, por la necesidad de informar o porque hay una buena relación humana entre los dos. Yo creo que se dio a partir, ¿no verdad?, de todo este hecho acontecido en el Maracaná. Ahí empezó. Pero te quiero aclarar algo. Él fue, cuando pasó esto con Basay, perdona que vuelva ahí, él fue uno de los que me defendió a mí, ahí en el vestuario, en esa reunión privada que habían 5 o 6 jugadores, donde estaba Tengo, me acuerdo que estaba Ivo Basay, Cabezón Aravena y ¿cómo se llama? Y Roberto le dijo, oye, si Mella te dice que no lo escribió, es porque no lo escribió, le dijo, ¿hasta cuándo voy a seguir con el tema? Y total, si ya te regalaron los zapatos, y entonces como que fue acercándose más el cariño, la amistad, y después yo siempre, después cuando él lo pasó mal, yo tomé contacto con algunos jugadores para que los fueran a ayudar, entre ellos Leo Canales. Y hablé con Leo Canales y me acuerdo que Leo Canales le llevó una caja de plátano llena de mercadería. Entonces ahí fue creciendo la amistad. Eso. Hasta el día de hoy yo tengo buena relación. De hecho, él vino a Santiago, se casó acá con una niña brasileña, se casó en Santiago y a mí y a Carlos Soto nos invitó. Carlos fíjate. Soto porque era el presidente de los futbolistas y a mí por el cariño que me tenía. Entonces también fue un privilegio y hasta el día de hoy mantengo amistad. Pero la verdad, Roberto Mario, es que hoy día nunca más le toqué el tema. Ya. Bueno, Roberto Mario, ¿sabes tú que la libreta de contactos de Eduardo Ítalo Mella o Eduardo Alejandro Mella debe estar evaluada en unos 2 millones de dólares, ¿no? No, yo le contaba a Roberto Mario el otro día que hay gente que pasa mucho tiempo y de repente te llama, po. Ni siquiera te dicen, hola, ¿cómo estáis? ¿Tenía el teléfono Oliveto? ¿Tenía el teléfono este? ¿Tenía? Entonces, luego, depende de quién sea, pues yo le digo yo, estoy bien, ¿y tú cómo has estado? Le digo yo, ya espérate, lo voy a buscar y te lo envío. Esta me toca a mí. Y se lo envío, ¿cachai? No, pero a ti yo siempre te he dado los correctos, los números, siempre tú has sido muy generoso, no tan solo conmigo, sino que con mi familia. De hecho, nuestros hijos se conocen. Oye, Eduardo, ¿por qué el reportero de Coltauco? Si tú eres San Miguelino de cepa, ¿de Y dónde casi, nace el y reportero de casi hijo Coltauco? ilustre de Coltauco. Y Casi, hijo, ojo, listo. Casi. hijo, incluso el alcalde le quiso dar hasta las llaves de la ciudad, po, De la comuna. de la comuna. De la comuna. Sí, lo que pasa es que cuando estábamos en la chilena, Vladimiro llegó el año 92, después del 91, y él se hizo cargo del deporte. Y Vladimiro es un tipo muy sociable, muy carismático, de mucha empatía, y formamos ahí un grupo que íbamos a jugar fútbol a diferentes localidades. Fuimos a Buin, fuimos a Maipo, fuimos a Puerto Aysén, fuimos a Punta Arenas, fuimos a Chaitén, fuimos a hartas localidades. Y de repente llevamos una figura invitada, de repente llevamos al Pollo Belli, otra vez se llama al Polo Vallejo. Y bueno, y como mis suegros son de Coltauco,
un día mi suegro me dice, oye, me dice, ¿por qué no invitan a la gente de tu programa que vengan de visita acá? Me dijo, yo le dije, ¿sabe, don Manuel? Somos como 25, le dije. ¿Cómo? Me dijo. Sí, le dije, porque va todo el equipo de fútbol más nuestros hijos. Entonces hacemos dos equipos, con los hijos nuestros y todos los niños y el equipo de nosotros. Ya dijo, no hay problema, aquí algo hacemos, dijo, ¿cómo es la gente de campo? Y efectivamente fuimos para allá, nos recibieron con un desayuno bien contundente, ¿no verdad? Leche de la vaca, ¿ah? Sus buenos pancitos amasados. Ya, y ahí después jugaron los niños, después jugamos nosotros. Listo, pasó todo bien. Fotos para allá, fotos para acá. En ese equipo me acuerdo que iba Caselli. Entre ellos iba también Julio Videla con su hijo, Caselli con Enzo Piero, Vladimiro con su hijo, yo con mi hijo, Navarro con su hijo también. Entonces teníamos un buen equipo y los niños participaban, porque era el único momento en que teníamos para compartir con los niños, porque tú sabes que sábado y domingo prácticamente nosotros estábamos en las transmisiones, entonces estábamos fuera de casa y esa era una gran oportunidad para tener acercamiento con los niños. Bueno, y Vladimiro no encontró nada mejor que al partido del próximo fin de semana dijo vamos a la cancha con Eduardo Mella, el reportero de Coltauco. Y yo lo quedé mirando para arriba, pero no, como le respondí la pregunta que me... Y seguía con el reportero de Coltauco, el reportero de Coltauco, hasta que un día, debe haber sido unos 8 meses, 9 meses, llamó la secretaria del alcalde, llamó a la radio y habló con el Lalo Buto, que el Lalo Buto era nuestro estadístico y además era el que llevaba las labores administrativas. Cuando nosotros viajamos, nos conseguía los viáticos, los lugares donde llegamos y todo. Y, y me dice, oye, llamó la señorita Jimena, que es la secretaria del alcalde de Coltauco, que quiere hablar contigo. Ya, le digo, y mi misa estaba al fondo, porque era una oficina más o menos grande. Y mi misa seguramente ya sabía, había escuchado, algo le había dicho el Lalo. Entonces, te van a llamar a las 2. Y llamaron a las 2. Y llamó la secretaria. Me dice, don Antonio Galvez, que era hermano de Héctor Galvez, que fue presidente de Colo Colo. Antonio Galvez era el alcalde de Coltauco, hermano de Héctor Galvez, de Aladino Galvez. Y me dice, don Eduardo me dijo, ¿de qué mella de Coltauco usted? Y yo le digo, no, le digo yo, si yo no soy de allá, el que es de allá es mi suegro. Ay, ¿quién es su don Manuel Cerda? Ah, don Manuel, porque ahí se conocen todos en el campo. Entonces, don Manuel Cerda, ah, sí, don Manuel. Ah, me dijo, ¿y cuándo la hija estaba casada usted? Con Eliana Cerda, Catejo. Ah, la Elianita. Ah, me dijo. Claro, me dijo, ¿sabe por qué? Me dijo, porque el otro día, en reunión de consejo, de concejales, acordamos entregarle a usted, declararle hijo ilustre de Coltauco. No, le dije, no se preocupe, si yo no soy de Coltauco. Le dije, la verdad es que mi señora, no, es que gracias a usted se ha dado a conocer la comuna, qué sé yo, que era una comuna que tenía 20.000 habitantes, no más que eso. Y así fue la historia. Al final yo la rechacé y un día cualquiera yo fui a ver a mi suegro y estaba el alcalde. Así que ahí lo conocí más, nos pusimos a conversar y él insistía en entregarme las llaves de la comuna, pero no, nunca lo acepté. Creo que no correspondía, además, ¿no, verdad, Olieto? Bueno, depende. Oye, vamos a hacer un alto, porque si no, un pequeño alto y seguimos con la conversa que está muy buena. Gracias. Volvemos después de una pausa, volvemos con el casi hijo ilustre de Coltauco, Eduardo Ítalo Mella, el reportero de Coltauco. Antes voy a pasar un aviso. Ya está, ya salió la segunda edición de Ah, qué Éfore, bueno. breve memoria adolescente de un hincha bertoniano, porteño y viñamarino. Los interesados pueden comunicarse al olivaresperque@gmail.com. Es un librito con mis memorias de hincha adolescente. Dejé de ser hincha mientras fui periodista. Volví a ser hincha después que me jubilé.
Oye, y digámosle a la gente, Ernesto, que tu libro fue premiado. Sí, Entonces, el libro, tiene un doble mérito el reconocimiento que recibió de la Federación de Estadísticas y Historiadores y Escritores de la Federación del Fútbol Chileno. sí, por ahí tengo el galvano, un bonito. Gracias, gracias por el recuerdo. Con eso voy a vender unos poquitos. Así que con eso yo lo estoy invitando para que la gente adquiera el libro y lo pueda leer. Gracias. También tiene otros premios en poesía en estos Olivares por ahí, No, que Es no los que ha contado. O siempre sea, fue en poeta, cuento, en siempre cuento fue por ahí. poeta, No, ahí desde hay una de la meta que época. tiene que no, desarrollar. poesía no, no, poesía no. Soy malo para la poesía. Soy de la poesía secreta. En cuentos, Oye, narraciones. Eduardo, Ah, tocábamos recién el ejemplo de el origen del reportero de Coltauco, Sí, pero también hay que terminar con un mito. Tú en tu cédula eres Eduardo Alejandro Mella Mella, así es. pero estás como los artistas con un nombre, con un seudónimo, el Ítalo. ¿De dónde nace Sí, el Ítalo? Todo el mundo dice que era por tu amistad con Pasaragua, por ejemplo. sí, algo tiene que ver con eso, algo tiene que ver. Pero no es que yo haya sido muy cercano a Pasalacua para al tiro tratar de aclarar qué concepto. Lo que pasa es que la radio chilena, 3 años consecutivos, se ganó la transmisión del Festival de Viña del Mar. Entonces, nosotros transmitíamos desde las 11 de la noche hasta las 3 4 de la mañana que terminaba el show, y yo era el notero que cuando los artistas al, volvían al Hotel O'Higgins, yo los entrevistaba a la pasada, a los artistas, a los animadores. Bueno, y entre los comentaristas, me acuerdo que el conductor del programa era Carlos Bencini, y entre los comentaristas estaba Emilio Rojas y estaba eh, Ítalo Pasalacqua. Entonces, cuando yo decía lobby, Pasalacqua se metía al tiro en forma instantánea y decía, ahí está Eduardo. Y yo entrevistaba al que me tocaba entrevistar. Entonces, yo al ratito, lobby, ahí está Eduardo. Él interrumpía al que estuviera hablando y se metía, ahí está Eduardo, ahí está Eduardo. Y entonces, bueno, eso fue como una semana el Festival de Viña. Después yo me tomé 3, 4 días de descanso, y cuando vuelvo a la radio, yo era productor de Carcuro en la mañana, y Carcuro me coloca, me dice, yo era el que hacía los contactos telefónicos, hoy día ¿a quién vamos a entrevistar? Entonces le decía, no sé, llamemos a Hugo Rubio, llamemos a Roberto Mario Gá, llamemos a algún personaje del momento. Entonces yo hacía los contactos. Entonces él decía, bueno, ya tenemos en línea a Hugo Eduardo Rubio, gentileza de nuestro productor, Eduardo Ítalo Mella. claro, Y ahí empezó. Entonces, bueno, terminó ese programa y yo le dije, oye, Pedro, le dije, ¿de dónde sacaste el Ítalo? Yo jamás lo relacioné con Pasalagua. ¿De dónde? ¿Cómo? Me dijo, ¿y tu segundo nombre no es Ítalo? No, le dije, el mío es Alejandro. Eduardo Alejandro Mella. Es muy largo, dijo. No, es muy largo, dijo. Eduardo Ítalo Mella, dijo. Y como él era medio italiano, yo lo tomé por ahí. Nunca lo asemejé que podía ser por Ítalo Pasalacqua. Después ya con el tiempo me di cuenta que fue por eso que me puso Eduardo Ítalo Mella, por esa relación profesional que tuve con Pasalacqua en un determinado momento. en el Y Festival de quedó Viña. así, y toda la gente después, bueno, de hecho los alumnos en el colegio me dicen, profe Ítalo, mis compañeros también, ya estoy acostumbrado. Eduardo, tú formaste parte de un programa que fue un ícono en la radiotelefonía, con grandes figuras que pasaron por allí, que se llamó La Chispa del Deporte. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, mira, cuando uno es niño y comienza a escuchar radio, yo te dije al comienzo que uno de mis motores fue Hernán Solí, el que me motivó a seguir el mundo de la radio. Después yo escuchaba La Chispa del Deporte con Juan Facuse, también comentaba el Pato Bañado en aquella época, los informadores de cancha era el Toño Neme. Entonces yo jamás pensé que podía llegar a ese equipo deportivo, y justo yo llegué cuando se produjo la transición, que Facuse iba dejando la radio
y venía llegando Waldo Mora, y ahí me tocó compartir con Carlos Alberto Bravo, por ejemplo, que era un tremendo relator, con cierto. Edgardo Marín, con quien ya lo había conocido en el Canal 11, porque él hacía Bolseo de Gala, era comentarista además en las noticias del Canal 11, pero él hacía Bolseo de Gala. Entonces yo tenía un poco de acercamiento con Edgardo ya, porque además Edgardo tenía una virtud, que él trabajaba en el canal y también manejaba un taxi. No sé si ustedes sabían eso. Sí, yo lo Él sabía. manejaba, claro, para ganarse con lo que ganaba en el canal, pero él además manejaba un taxi. Entonces, después yo lo veía y nos hicimos bien cercanos, bien amigos. Bueno, y después empezaron a llegar otras figuras como Vladimiro, Han Marvi, el Gordo Campuzano, Ernesto Díez, que hoy día es el relator de moda y número uno de nuestro país. Entonces fue un tremendo privilegio trabajar con ellos. También con otros como Pancho Elwin, hijo del presidente, ¿no es verdad? Y con Claro. Mauricio Israel también trabajé, con César Carreño, Nelson Navarro, bueno, Vladimiro, Carlos Caselli, Max Walter Cabo, bueno, Uno que muchos otro nombres nombre. que... Ah, Uno que otro nombre. uno que otro nombre. Entonces, todos obviamente tenían sus virtudes y sus defectos y uno trata de tomar lo mejor de cada uno de ellos. También estuvimos juntos ahí en la Chispa del Deporte un rato Sí, estuvimos juntos trabajando. y después tú volviste, Roberto Mario, con Moreno Laval. Claro, Me acuerdo que volviste cuando se produjo esta transición que hubo en la radio. Tú volviste un tiempo también. claro, ahí volvimos. Llegó el Pato Yáñez, llegó Sola Barrieta, Héctor Claro, Vega. Héctor Vega también, sí. Claro, estabas tú, Carreño, bueno, a la gente que, Cabro González, Nelson González, me Nelson acuerdo, González, sí. claro, de eso me acuerdo. Eduardo, hay otra etapa en tu vida profesional que a mí siempre me ha llenado en el gusto, me complace cuando yo tengo que hablar. En el periodismo hay periodistas que siempre se abrazan con las figuras, con las estrellas y viven en torno a ellos. Pero a los que luchan cada día, poner un ladrillo sobre otro ladrillo para poder llegar algún día a algún primer plano, como que muchas veces no tienen cobertura. Sin embargo, en tu carrera ha sido al revés. Tú has estado más abajo, digamos, con los pobres que con los ricos. Por ejemplo, siempre tú estás preocupado de los infantiles, de las fuerzas menores, de los clubes, de los Cierto. técnicos que recién comienzan, las posibilidades para los chilenos, para los jóvenes. Eso te ha marcado y eso te permite a ti tener una gran cantidad de seguidores en tu programa, en ¿Sabes lo el que medio pasa? futbolístico chileno. ¿Sabes lo que pasa, Roberto Mario? Que yo creo que uno en la vida tiene que ser agradecido. Entonces, uno nunca tiene que olvidarse de sus comienzos o de sus orígenes cuando se hablan. Yo, como tú sabes, yo soy hijo natural, soy hijo del Espíritu Santo. Nunca tuve papá, nunca tuve hermano. Mi mamá era empleada doméstica en un barrio que creo que me ayudó mucho. Siempre he estado agradecido y lo voy a nombrar hasta el día que me muera, que es el barrio del Llano. Entonces, yo siempre he sido un agradecido de la gente y creo que toda la gente tiene derecho a tener su espacio. No porque sean principales figuras, uno va a estar siempre al lado de ellos, sino que hay que ir ayudando a los niños que hoy día se están formando, hay que ayudarlos. A los técnicos de las divisiones menores hay que potenciarlos, hay que darles buenas herramientas para que realmente sean formadores, educadores. Entonces, yo creo que eso lo traigo en mi ADN, ayudar. Y yo siempre además he dicho algo que en más de alguna oportunidad he tenido que exponer. Hay en el fútbol o en el deporte en general, hay tres etapas. Cuando tú estás empezando, cuando estás arriba en la cúspide y cuando estás volviendo. Cuando tú estás empezando, el niño que está comenzando lo único que sueña es que tú lo entrevistes, que sepa quién es él, de dónde viene. Ese es el sueño que tiene el niño. Después cuando el niño ya está arriba y se consolida, él determina si habla o no habla contigo. Así de simple. Y después cuando vuelve el retorno, de nuevo las figuras se acercan a uno porque viene su partido de despedida, para que la gente no se olvide de ello. Yo eso es lo que hago, tratar de vivir las tres etapas, desde el comienzo, cuando están arriba, y cuando vienen ya en decadencia. Creo que uno nunca debe olvidarse porque cada uno de nosotros marcó una etapa importante durante el trayecto de su vida. Entonces, no porque estemos
viejos, ¿no es verdad? Porque estemos un poco más delicados de salud, los vamos a marginar o nos vamos a automarginar. Me parece que no corresponde y por eso que yo siempre estoy preocupado de la gente, participo en partidos benéficos, los voy a cubrir. A mí me alegra ver cuando veo a Vasconcelos, a Necuñir, a Cristiano Holguín, toda esa gente que algún día estuvo en el primer plano hoy día colaborando. ¿Por qué ellos lo pueden hacer y por qué otros no? Esa es la gran pregunta. Fíjate, Eduardo, que hay una cosa que me ha llamado la atención, que me sorprendió porque yo estuve un buen tiempo fuera de Chile y al regresar me encuentro que tú, aparte del periodismo, estás dedicado a la educación. ¿Cómo llegaste a la educación? Bueno, por medio de la radio también, porque cuando yo salí del diario, perdón, de La Chilena, Waldo Mora generosamente me ofreció ir a trabajar a la Santiago, claro está que con un sueldo mucho más reducido, como les decía al comienzo, la verdad. Pero él me abrió esa puerta y yo me fui a trabajar encantado con él un par de horas en la mañana. Y llegó justamente el director del colegio Brigia Walker, que es un colegio que tiene muchos deportistas. Y en esos años, estoy hablando del 2009, creo que tenía 1 o 2 años que había abierto las puertas a los deportistas, que les da facilidad para que los chicos vayan a entrenar y después vuelvan a clase, o cuando los chicos se van de gira le mandan las materias. Entonces, el hijo del director, que se llama Cristian Pavé, jugaba en las cadetes de la U. Y Manolito, mi hijo chico, era amigo de él. Y además por acá en el barrio habían 2 hermanos que eran Ignacio Cordero y Raúl Cordero, que jugaban en Cobreloa. Entonces eran muy amigos de mi hijo. Y ellos empezaron a hablar con el Cristian y el Cristian que juega en la Chile. Y un día el papá se acercó a la radio para hablar conmigo. Llegó como a las 8:30, entonces le dije si quería quedarse en el programa o me esperaba y íbamos a la bomba al frente, que es una bomba Copec que había, y ahí conversamos. Y era para ofrecerme si yo les podía hacer un taller de radio a los chicos que estaban en primero, segundo, tercero, cuarto medio, que practicaban deporte, para que se expresaran bien, no le tuvieran miedo a los periodistas, cuándo hablar, cuándo callar y todo eso. Y así fue como comencé, pues llegué el 2009 con 2 horas y hoy día tengo 38 y estoy contratado por la Corporación Educacional de Ñuñoa. Qué bien. Ese fue el arranque. Y yo allá estoy encargado del Departamento de Asuntos Estudiantil. Cada cierto tiempo llevo invitado a darles charlas a los niños, Ujú. ya sea deportistas, porque además es un colegio técnico profesional que se enseña administración y mecánica. Entonces he llevado al Chaleco López, he llevado a Casali, a deportistas, para que le vayan a dar su charla sobre lo que significa, ¿no es verdad?, la motivación para estudiar y además practicar la disciplina deportiva que a ellos les interesa. Yo conversaba con Raúl Fernández, que era director de educación de Ñuñoa, y siempre destacó el trabajo que tú estabas haciendo en el Brígida Walker, porque habías logrado unir a los colegios de Ñuñoa en general con los festivales que tú estabas difundiendo permanentemente, el Festival de la Voz, el Festival de la Cueca. eh, Tenías a los colegios como, ya como amigos entre todos, lo que no se había logrado antes en Ñuñoa, porque cada colegio era, era muy, Una isla. claro, era muy él. Sí, sí, cada colegio era una... Pero mira, eso más que mérito mío es del director del colegio, porque es una política que tiene el director, Juan Pablo Pavé. Él siempre, bueno, fue un deportista de media línea, llegó a jugar en la Universidad de Chile, pero nunca en el primer equipo, pero sí practicó deporte, entonces él siempre entendió que había que abrir las puertas a los deportistas y darle facilidades, y además un hombre muy cercano de piel, y él empezó con este Festival de la Cueca que lo hacía solamente a nivel comunal, y lo hacía a nivel comunal solamente y además en un solo día la básica y la media. Y como jurado él invitaba al comisario, invitaba al sacerdote, algún profesor, y cuando yo llegué le dimos un poco más de jerarquía al certamen, llevando folcloristas, y llevando jurados a profesores del Sindicato de Folcloristas de Chile. Premiamos, por ejemplo, al Piojo Salinas, a Yáñez, premiamos al Guaso González, a muchos artistas
le hicimos a Pedro Mesones. Entonces empezamos a tener fuerza y ya a hacer esto a nivel regional. Hoy día no solamente en Ñuñoa, sino que además se hacen 2 días, Roberto Mario. Un día la básica y otro día la enseñanza media. Llegan entre 100 y 120 parejas en cada jornada. Entonces es un torneo que ya tiene su prestigio y que los colegios ya lo conocen en demasía. Y me parece que es una muy buena ventana cultural para los jóvenes, para no perder nuestras raíces culturales. Qué bien, ¿eh? Eduardo, tú has tenido contacto también bastante con el fútbol formativo. Sabemos Sí. que hay clubes que trabajan relativamente bien y otros que trabajan mal y otros que no trabajan. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este campo? Bueno, el fútbol formativo yo creo que habría que dividirlo en 3 etapas. La primera, los clubes que tienen la infraestructura y que tienen el apoyo, como Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Huachipato y Palestino y Unión Española. Yo creo que esos 5 clubes tienen como la infraestructura, tienen su técnico por categoría. Hay otros más pequeños como Magallanes, Santiago Morning, que tienen un técnico para 60 niños, es decir, para la sub-14 y la sub-15, o la sub-16 y la sub-17. Los salarios no son muy buenos, por lo tanto los técnicos de esos clubes tienen que además trabajar en otra opción, ya sea manejando taxi, teniendo su propio emprendimiento. Y los terceros son los clubes que le cobran a los niños para que vayan a jugar por sus clubes. Así de simple, tienen que pagar los chicos Sí, güey. para que puedan jugar por determinado club, ¿no es verdad? Y cumplir de repente el sueño del papá más que del niño. Así es, así es. Eduardo, también lo puedo obviar, tu relación desde cuando él estaba en segunda división, recorriste toda su carrera, incluso participaste en la redacción del libro de Iván Zamorano. Yo me acuerdo que Ah, si alguien de los periodistas deportivos en este país tenía que ubicar a Zamorano, el único que lo podía encontrar eras tú. Tú tienes una muy buena relación con él, pero también con Carcuro, en lo que fue el libro Caído desde el cielo. Sí, bueno, ese fue un proyecto que me invitó Pedro con Muñoz, ¿cómo se llama el periodista? Guillermo Muñoz. Guillermo Guillermo Muñoz. Muñoz. La Yuya Muñoz, ¿no? Sí, claro. Sí. Con Guillermo Muñoz ellos me invitaron a trabajar justamente por la cercanía que yo tenía. Pero claro, ¿cómo nace la relación con Zamorano? Yo estaba en la chilena y entre los relatores que teníamos nosotros era el Pepe Ormazábal. Pero Pepe Ormazábal no tenía cabida dentro de los relatores de la época. Era el cuarto relator. Igual Mora no encontró nada mejor. Hizo una alianza estratégica con la gente de los Andes, con la radio Trisol de los Andes, y justo Iván Zamorano se fue a Trasandino. Y Zamorano empezó a hacer goles, y con el Pepe, que además es mi compadre, él es padrino de la Pepa, o sea, el Eduardo, perdón, porque de la Pepa Ernesto Díaz, y de Manolito y Óscar Hernán Guzmán, son los 3 compadres míos. Entonces, el Pepe me dijo, oye, allá en Cobrandino hay un cabro, me dijo, que hace goles todos los fines de semana. Y yo le conté a Busto que había un chico que hacía goles en los Andes, que se llamaba Zamorano, y me dijo, ¿y quién es? No sé, le dije, "Oh, hace goles todas las semanas, hace 1, 2, 3". Me dijo, vaya, pues, vaya a verlo. Y fui ese día, le ganaron 5-0 a Valle, los 5 goles lo hizo Zamorano, y más encima estaba de cumpleaños. Entonces, claro, yo llegué Es, al diario en la noche, le conté a Busto que había hecho los 5 goles, que estaba de cumpleaños, y fui con, no me acuerdo qué reportero gráfico, sacamos hartas fotos, hicimos como una ilustración de algunos goles, que como yo no escribía bien, pero ahí alguien me ayudó, me acuerdo, y se hizo como una página. Y yo le avisé a la mamá que el lunes iba la nota de Zamorano. Y así creció con la amistad de Iván Zamorano, con la familia, que sostengo hasta el día de hoy. Se Fue como dice la, que, fue se como la dice, primera gran nota que le hice y como la primera gran nota que se le hizo seguramente, que él tuvo ese gesto hasta el día de hoy de, de recibirme, de conversar. Y lo del libro, perdone, no, Carcuro me hizo recorrer Coyhaique, me hizo recorrer eh, Cobresal, o sea, El Salvador, La Legua, para ir entonces yo fui a entrevistar primos, tíos, la abuelita que vivía en La Legua,
Me acuerdo que fui con una persona que me llevó a la legua, porque no era llegar y entrar a la legua, no. Entonces, alguien me tuvo que llevar en un auto acompañado, ese señor era de la legua y ahí pudimos ingresar a hablar con la abuelita. Se Así dice, creció la amistad Eduardo, hasta el día de hoy. se dice, Eduardo, que usted es uno de los pocos privilegiados que ha probado las cazuelas de la mamá de Zamorano. Sí, pues, sí, he tenido la suerte de estar con ella, con la señora Carmen, que es su hermana. Sí, muy agradecido de la familia. Y sobre todo, a partir del arranque de la relación con Iván, como te digo, justamente ese día le estaba de cumpleaños, estaba la Erika, Wilson, su mamá y una tía. Entonces, a partir de ahí ya nos tomamos como cariño y hasta el día de hoy un gran respeto por la familia. De hecho, para la Navidad hablé con la mamá. Eh, A mí también me llama la atención, Eduardo, a veces, en vez de privilegiar los descansos cuando no ha habido fútbol los fines de semana, un profesional o no tiene transmisión, Eduardo, de repente yo lo llamaba los domingos en la tarde, no, estaba en San Bernardo viendo a Magallanes. Se ah, agarraba un bus y se iba a San Bernardo, el domingo en quedarse en la casa, bueno, sus hijos están en España, su hija es periodista, eh, y se iba al estadio. Y yo decía, ¿cómo te voy a ir a descansar al lugar donde estás trabajando todos los días? O sea, hay que desintoxicarse, desconectarse. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí el deporte y principalmente el fútbol me apasiona mucho y me encanta descubrir nuevos jóvenes, ver el esfuerzo que hacen, la ilusión que tienen los padres, la familia que acompaña a los chicos. Yo creo que hoy día el fútbol chileno está en una etapa muy complicada. Lo veo muy difícil, Roberto Mario. Mira lo que te voy a decir, que podamos clasificar al próximo Mundial de Fútbol. Yo veo que no hay muchos jugadores para hacer el recambio. Y no porque no hayan, sino que porque los técnicos hoy día no le dan libertad a los chicos para jugar. Hoy día ya no tenemos chicos de 17, 18, 19 años que estén jugando en los primeros equipos. ¿Por qué? Porque los técnicos cuidan la pega. Entonces, en lugar de colocar un chico que puede tener condiciones, 18, 19 o 20 años, no lo colocan porque si pierden uno, dos o tres partidos, los van a echar. Entonces, ese es un tema que a mí me preocupa. No hay proyecto en los clubes que realmente un proyecto de club que diga, mira, vamos a hacer jugar a estos tres niños y bueno, nuestro objetivo no es ser campeón, sino que tratar de mantener la categoría. Pero démosle oportunidad a los jóvenes. Acá no se le dan. Tú ves que hay 5 o 6 extranjeros por equipo y muchos de ellos en la banca. así es. Yo me recuerdo que en un programa suyo, Eduardo, Punto Deportivo, Fernando Carballo, y me quedó grabado, dijo un día que las fuerzas menores, las divisiones inferiores, eran una carga para los clubes hoy día. Es Que que los los clubes clubes lo no único que les invierten. interesaba a los empresarios de hoy día era potenciar el equipo mayor y vender y vender. Y los niños no. Lo que pasa es que los clubes hoy día no invierten, Roberto Mario. Son muy pocos los clubes que invierten efectivamente en las canteras y que tienen a los mejores. Porque además pasa otra cosa. Hay muchos jugadores que terminan su carrera y pasan de inmediato a ser técnicos. Y tú para ser técnico, primero tienes que ser educador, tienes que ser formador, porque estás educando a niños, estás formando niños. Y más allá de esos 30 chicos que están con la ilusión de llegar al primer equipo, ¿cuántos llegan? ¿Llegará uno? ¿Llegarán dos? Entonces tenemos que preocuparnos del resto. ¿Qué va a pasar con ellos? Y nadie se preocupa. Se preocupan del resultado del día domingo, ganar como sea, quitarle la chispeza, como dice Gary Medel. Hoy día ya no vemos, ni siquiera en primera división, uno que se pase a 2 o 3 jugadores. Hoy día no vemos ese espectáculo. Han perdido la alegría de jugar. Antes, claro, uno iba a ver jugadores que pateaban tiros libres, que eran espectáculos. Hoy día tampoco tenemos lanzadores de tiros libres. En la década del 70, 80 estaban los chamacos, los Fernando Carballo, los Coto Acevedo, y me pueden nombrar 10 más. Hoy día no existen. Si yo te digo quién es el lanzador de tiro libre de la U, tú no sabes, ni yo tampoco, porque no tenemos idea. Antes uno sabía el que le pegaba en Unión, el que le pegaba en Colo-Colo, el que le pegaba en la U. Hoy día no existe eso. Entonces tampoco hay trabajo ahí. Yo no sé si es una herramienta que no ocupan los técnicos, es una labor que no la quieren aprovechar, no sé. A propósito de niños, y antes de terminar, yo conocí a tus niños bastante pequeños. Ahora están convertidos en profesionales en el extranjero. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, Eduardo Andrés estudió educación física, hacía clase en un colegio acá, se aburrió porque él tiene una personalidad nada que ver con la mía. Él
es muy ambicionista, arrollador y le gusta hacer cosas. Y después tuvo un emprendimiento que fue hacer eventos, matrimonio, bautizo, y le empezó a ir bien en eso. Y un día agarró sus cosas y se fue con su señora y sus 2 hijos a San Sebastián, y allá está trabajando hoy día en un hotel muy importante, es el jefe de garzones y le ha ido bastante bien y se fue así nomás. No, Bien. no es que alguien lo estuviera esperando, sino que el que estaba allá era Manolo, porque Manolo vivía con una dama que fue su pareja, su esposa, que era un poco mayor que él lo cobijó más o menos como 3 semanas y después ya él empezó a trabajar solo. Y hoy día Manolo viene en Osasuna, está casado, tiene una hija también y está trabajando en esto, aeronáutica, ¿cómo se llama esto que está en el norte de la hélice? Ah, energía Ahí, eólica. ahí está trabajando. Así que le ha ido bien a los dos. Y la Pepa es periodista, trabaja en una empresa de comunicaciones y está con nosotros. Pero uno de ellos trabajó en un club en España, entiendo. Ah, Uno de ellos trabajó en un sí, club. el Eduardo, en la Real Sociedad, Ya, al que- comienzo cuando llegó. fíjate. Ha sido una carrera larga, ¿eh? Una carrera con resultados positivos. Hoy ya puedes mirar para atrás con orgullo las huellas que has dejado en el camino. Y hoy día, como te dirían, estás cosechando los frutos de tu siembra, de una siembra que te llevó a mojar la frente en muchas oportunidades y llenarte los zapatos de tierra. Yo, la verdad, Roberto Mario y Ernesto, quiero agradecer esta invitación. Ha sido muy enriquecedora encontrarme con ustedes, compartir, recordar épocas del diario La Tercera principalmente y con Roberto también de Radio Chilena. Muchas gracias por la invitación. Espero, la verdad, que les siga yendo bien, que tengan mucho éxito. Y me gusta esto del cartero, creo que es un nombre atractivo, ¿no verdad? El cartero llama a tu puerta. Bueno, hoy día se echa de menos los carteros porque uno escribía una carta y se la mandaba a la polola. No sé, tú te acuerdas más de Roberto Mario y Ernesto. Pero hoy día ya No, no no me se acuerdo. envían cartas. Yo Hoy día mandaba no se señales envían de humo. cartas. Yo mandaba señales de humo en mi tiempo. Ah, Ahora Yo como, mandaba telegrama. ¿No? no, si Pero se bueno, mandaba. la idea es un poco lo que tú enfocaste, Eduardo, el cartero. O sea, nosotros estamos tratando de llegar a un público que quiere recordar hechos y a través del invitado lo hacemos recorrer la historia que él vivió en paralelo con nuestras edades, que son gente de los 70, los 80, que no tienen un espacio hoy día en las comunicaciones. Tienen que ver lo Oye, que les dan. hay una frase que es muy buena, que no recuerdo de quién es, dice, los de tercera somos de primera, los de la tercera edad aún somos de primera, creo yo. ojalá, pues, eso. Oh, Dios te escuche. Ya, Obvio, Eduardo, un ustedes están abrazo. vigentes, tú estás escribiendo, Roberto Mario bien también. Son de primera ustedes, viejo. Eso sí. Toda su trayectoria, su entrega profesional, su experiencia, hay que compartirla con los más jóvenes. Sí, en eso estamos. En eso estamos. Eso. Y felicitaciones una vez más, Eduardo. Que te recuperen, mi querido Oliveto. Un abrazo cariñoso para ti y para ti también, Roberto Mario Gat. Saludos a la familia y como siempre estamos en contacto. Cariños a los tuyos, cariño a la Eliana, a los dos niños y a la bebita. Que estén bien. En tu nombre, saludos a Vamos los con niños. Punto Deportivo. Nos estamos viendo, ¿ah? Las puertas abiertas. Periodistas Unidos presentaron El cartero llama a un espacio de libre conversación. Producción Roberto Mario Gats. Edición Ernesto Olivares Perque. Locución Marcos Castañeda Díaz. Nos vemos de nuevo el próximo miércoles con otro invitado estelar. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.